Educación a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Síguenos 24 horas en YouTube, Facebook e Instagram. Jurídicamente Entre Amigos. Estás viendo Jurídicamente Entre Amigos. Televidente inicia su espacio Jurídicamente Entre Amigos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de accesar a sus hogares y a ustedes el favor de su atención. Quiero empezar con un texto bíblico que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que vamos a tratar de caminar en fe y más en estos tiempos que van cada día de mal en peor. Hoy me acompaña mi querido hermano, colega, Domingo Martínez. Buenas noches, Domingo, ¿cómo estás? Buenas noches, Elizabeth, que te bendiga mucho. Amén. Cuéntame, Domingo, dime, ¿cómo tú ves el panorama ahora mismo? Han acontecido muchas cosas. Sí, bastante. Sí, realmente el país ha estado envuelto en lo que es la delincuencia, básicamente. Porque en estos últimos días hemos visto aconteceres, por ejemplo, hay una señora en un campo que le dieron de que la mataron en su negocio. Yo no sé si tú escuchaste eso. ¿El caso de que mataron a la niña y después ella? No. Esa es otra señora que la mataron en su negocio. Ella tiene como un bar, sí, una cafetería. Y después también el caso de la niña que le dieron un tiro y después mataron a la abuela. Y después mataron a la abuela. Sí, o sea que la delincuencia ha ido en aumento. Tú sabes que también es como tú hemos estado hablando fuera de cámara, es un monstruo social que va creciendo cada día más. Y de verdad uno desde esta tribuna uno se pregunta, Dios mío, ¿qué estará haciendo el gobierno? ¿Cuáles son los mecanismos que está utilizando la policía para acabar con este flagelo que cada día va en aumento? Pero, vamos a hablar acerca del caso de Yendeli Andreina Duarte Hidalgo, porque es un caso que ha consternado a todo el mundo. Oye, tanto
en su demarcación como en el país. ¿Por qué? Porque esta niña de apenas 10 años, creo, sale a compartir, yo creo que era celebrar el cumpleaños de su abuelo, y de repente una bala perdida la alcanza. Y es de verdad muy cuesta arriba. A veces uno dice, Dios mío, ¿dónde uno está seguro? No hay seguridad. Pero vamos a ver dónde este caso, con relación a ese caso, ¿qué tú crees? Tú como conocedor de las leyes, tú no puedes arrojar. ¿Tú te refieres a la de Cotuí? A la de Cotuí. A la de Cotuí, el caso pasional, más o menos, fue un caso pasional. Ah, ese otro. Ese sí, porque recuerda que la de Cotuí fue el caso de la joven que ya no quería tener ningún tipo de romance con ella, y ella se ensañó y le dio muerte, que le dio hasta estocada por las piernas, por las plantillas de los pies. Eso fue, sí. Ese otro, sí, que le dio muchísima puñalada. Pero tú estás diciendo de una pareja que ya eran como lesbianas. Que ya eran como, me imagino que había una que hacía el papel de hombre y la otra de mujer. Exacto, sí, ya. Entiendo que la verduga, quien la mató, hacía un papel y la otra hacía otro papel. Sí, pero tú sabes que ese caso, yo le he estado dando seguimiento, ahora que tú realmente lo traes a colación de una manera exacta, y yo he visto como que esa relación era como concebida, era como consensuada, como claro, por ya. su entorno, No, sus padres, pero de verdad que hay tela por donde cortar. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿cuáles serían las medidas de prevención que podría tomar la sociedad para este tipo de casos? Bueno, mira, por eso quise, no sé si la van a poner la fotografía de Frankenstein. Sí, yo se lo mandé al máster, Me dile gustaría que que lo pongan ponga. la fotografía para que la audiencia que hoy te está viendo podamos hacer una forma vinculante entre el monstruo social, como estuvimos hablando, el monstruo social, y dentro de ese monstruo social vamos a analizar ese caso de la joven Yaneli, que es de Cotuí. Sí. Yaneli Andreina Duarte Hidalgo, que fue un caso que consternó tanto a Cotuí, República Dominicana, pero en sentido general, yo diría a la masa social completa. Sí. Y por eso quise que la audiencia que nos está viendo pueda ver esa fotografía ahí de Frankenstein. Porque yo quisimos titular el nombre del tema que estamos abordando, el monstruo social. Sí. Análisis del caso de la joven Yaneli Andreina Duarte Hidalgo. ¿Por qué quisimos poner la fotografía? Que yo creo que tú conoces esa caricatura, esa fotografía, ¿verdad? Claro, muy claro. conocida. Yo creo que la sociedad dominicana completa ha visto esta figura en película, ¿no? ¿Verdad? Así es. Mira, la autora de esa obra, una autora gótica, Mary Shelley, del año 1818, Elizabeth. Ha llovido mucho, Elizabeth, de aquí para allá. O sea, estamos hablando de una autora inglesa que hace esta obra de Frankenstein en el año 1818. Pero ¿qué queremos relacionar con este monstruo social que crea esta autora gótica? ¿Y quién es que hace este monstruo social? Bueno, lo hace el doctor Frankenstein. O sea, ella utiliza en la obra al doctor Frankenstein para que haga este monstruo. Y quiero también traer a colación este gran criminólogo español de nombre Vicente Garrido Genovés. Un criminólogo de larga data que ha escrito muchísimos libros, perfiles criminales, ha escrito sobre sociopatía, sobre psicopatía, y su última obra que Vicente Garrido se llama, oye, ¿cómo se llama, Elizabeth? Se llama El monstruo, oye, ¿cómo se llama esa obra? El monstruo y el asesino en serie. Wow. Entonces, si tú te das cuenta, Elizabeth, Frankenstein, que es el doctor que crea al monstruo, ¿con qué tú crees que lo cree, Elizabeth? A ese que usted ve ahí, que la audiencia lo puede ver bien, que bonito no es. ¿Tú sabes con qué lo crean? Lo crean con desechos de cadáveres. Wow. Claro, fue hecho con desechos de cadáveres. Pero ¿qué es lo que queremos
traerle a la audiencia y vincular esta obra o parte de esta obra con este caso de la jovencita Yerneli. Mira, Frankenstein, cuando se ve hecho con estos desechos de cadáveres, la familia del doctor Frankenstein lo rechaza, Elizabeth. Comienza a rechazarlo, a Frankenstein. Cuando él se ve rechazado y va creando un trastorno, oye, a queremos caer con el caso de la joven de Cotuí, va creando un trastorno de apego. Cuando él se siente rechazado, Frankenstein, por la familia del doctor Frankenstein, lo que hace es que persigue este verdugo a la propia familia de Frankenstein, que el mismo doctor Frankenstein termina persiguiéndolo a él. Wow. Porque va creando un trastorno de apego por las características de él. Ahora, yo me pregunto, ¿será que esos góticos del siglo XIX tenían una visión panorámica de lo que hoy en día las sociedades se han ido desencadenando, todos estos monstruos sociales, y que cualquiera de nosotros, Elizabeth, podemos tener dentro un Frankenstein? Lo único que hay un momento en que el ser humano detona, como es el caso de Yerneli. Va creando un trastorno de apego con su verduga, ya no quería vivir con ella, quería hacer su vida en sociedad como manda la ley, como manda la Constitución, hombre y mujer. Entonces ella lo que hace es que se siente rechazada y detona ese trastorno de apego. Eso fue lo que pasó. Lo mismo que sucedió en el doctor Frankenstein y el monstruo que él crea. Y por eso Vicente Garrido habla sobre el monstruo y el asesino serial. Pero para no cansarte la historia de esta obra, ¿tú sabes cómo termina el doctor Frankenstein? Muere. Y después que el doctor Frankenstein muere, ¿tú sabes qué hizo entonces ese monstruo que crea el mismo doctor Frankenstein? Se suicida. ¿Qué? Y si tú te das cuenta, ¿qué es lo que sucede últimamente cuando un verdugo en violencia, por ejemplo, intrafamiliar, mata a la mujer y mata muchas veces a los hijos? ¿Qué es lo que termina siendo al final? Se mata. Se mata, porque hay un momento donde él se siente ya en un laberinto, en un túnel que no puede salir. Pero lo que quiero es que analicemos de una forma más profunda este caso de esta novela gótica. Hoy en día no existen, vamos a decir, desechos de cadáveres porque es una obra que hacen este monstruo a Frankenstein. Lo hacen con desechos de cadáveres. Pero hoy en día, la mayoría de personas, la mayoría de juventud, Elizabeth, lo están haciendo, quizás no con desechos de cadáveres muertos, pero sí lo están haciendo con desechos de personas. Wow. Oye, lo están creando con desechos de personas. Esos desechos sociales que tiene la misma sociedad, que crea la misma sociedad, droga, violencia, música de una forma desenfrenada. Todos esos desechos sociales quizás no sean los desechos de cadáveres con el que hicieron a Frankenstein, pero están latentes en la sociedad, esos desechos. Sí. Porque hoy en día el padre le dice al hijo, mi hijo, no hable mentira, pero si cogen el teléfono, dile que no estoy. Hoy en día el padre hace muchísima diablura para supuestamente darle una vida buena a los hijos, pero entonces lo está alimentando con desechos sociales. ¿Entendiste? Con actos vandálicos, y después quiere tener un hijo fortalecido. Y como siempre hemos mencionado, es mejor criar hijos fortalecidos que reparar adultos rotos. Así. Entonces la gente dirá, mira, cualquier ser humano de una forma u otra puede desarrollar cualquier característica de un malvado. Lo que pasa es que algunos la desarrollan en mayor proporción o tienen un momento en que detona esa característica. Claro, porque mira ese caso de esa joven. Y otro caso más, por ejemplo, el caso de Chacal Macra, el caso de Claudio, el periodista, el caso de Miquel Bretón. Tú verificas y todos esos casos tienen como una característica serial. ¿Entiendes? Porque hoy en día quizá no tenemos el asesino serial aquí en República Dominicana de una manera más directa, pero sí tenemos el sicariato. ¿Y qué es el sicariato? Son asesinos serial. Sí, aunque sea un crimen organizado, aunque sea una forma más organizada para ellos, pero están ahí. Porque una persona, por ejemplo, que mate a otro en sangre fría, Elizabeth, tiene características de un psicópata o un sociópata. Y la sociopatía es algo que se desarrolla
dentro del hogar, dentro de la propia sociedad, y la misma familia enseña muchas veces a los jóvenes a ser un sociópata. Y créeme que el psicópata no es solamente el que roba, no es solamente el que mata, no es solamente el que está en las cárceles. No, Elizabeth, la psicopatía está en las instituciones públicas, en las instituciones privadas. Cualquier persona puede ser un psicópata. Es más, para ser sincero, cualquier persona que sea un narcisista tiene características de psicópata. Sí. O la gente cree que el psicópata nada más es el que mata, el que viola. Porque el psicópata, las investigaciones que se han hecho de la neurociencia, el psicópata nace o va creando esa neurona espejo, que es la neurona de la imitación. ¿Entendiste? El niño ve al padre haciendo algo, muchas veces termina haciéndolo. Por ejemplo, el caso de Ted Bundy, uno de los psicópatas más reconocidos de Estados Unidos. Ese tipo, Elizabeth, era hasta psicólogo. Tenía su familia, sus hijos. ¿Y quién decía que ese tipo mató un paquete de mujeres? Y cualquiera que lo veía, bueno, yo me imagino que Ted Bundy quizás tenía un perrito, un gatico, y lo trataba con amor, pero entonces salía en la noche o a la hora que le entendía a matar a su presa. Wow. ¿Entiendes? Personas que hacen una vida normal y que tú lo ves de que vendiendo una corbata, pero son narcisistas, son psicópatas, son acosadores, por ejemplo, dentro de las instituciones. El psicópata no es solamente el que mata, no es solamente el que roba, no es solamente el que viola. ¿Entiendes? No, cualquier persona puede tener características de un psicópata. Porque un psicópata viene siendo como una persona que es recurrente en lo que hace. Claro, recurrente. Dicen los investigadores que el psicópata, dicen ellos, aunque yo difiero en alguna cosa con ellos, porque ellos dicen que esa persona es calculador, es verdad, Frío. es una persona supuestamente sí frío, es una persona que prepara bien el escenario, es una persona Sí. que supuestamente no tiene ningún problema mental. Yo ahí difiero con ellos, porque déjame decirte algo, Elizabeth, es imposible que un ser humano de esa característica no tenga una situación. No, tiene que tener una situación. Claro que tiene que tener una situación, porque tú buscas, por ejemplo, las historias de esos psicópatas y al final todos terminaron teniendo problemas con la neurona espejo, que es una neurona que va creando la imitación. Es como una neurona imitativa, porque ya el sociópata es muy distinto. El sociópata lo crea o lo va creando la misma sociedad. Y yo siempre pongo de ejemplo, que no sé si tú la viste, la película de Jean-Claude Van Damme, Doble Impacto. En Doble Impacto, en esa película de Jean-Claude Van Damme, los gemelos nacen juntos, pero cuando matan a los padres, la señora que trabaja con ellos se lleva a uno para un lugar y el chofer se lleva a otro para otro lugar. Y fíjate que al final nacieron juntos, pero tuvieron una personalidad heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Bueno, la van a tener heterogénea, pero uno salió delincuente y otro salió que no era delincuente. Fíjate que en los mismos hogares, los padres, y yo pongo mucho de ejemplo la canción de Franco de Vista. No basta, padre, no basta con la llave de un vehículo, no basta con una buena tablet. No, padre, yo lo que necesito es afecto más que pretexto. Y por eso hay tanta violencia que más que una comunicación efectiva, necesitamos comunicación afectiva. Antes de que la comunicación sea efectiva, debe ser afectiva. Entonces, la diferencia entre psicópata y sociópata. Bueno, el sociópata lo crea el mismo medio social, lo va creando la misma familia, lo va creando el núcleo social. El psicópata, dicen los investigadores de las neurociencias, de la neuropsiquiatría, personas investigadores del área del cerebro, dicen que esa persona nace con deficiencia neuronal, principalmente con carencia o deficiencia de la neurona espejo. ¿Entiendes? Porque la neurona espejo va creando imitación y ellos nacen. O sea, una gente que no tenga, por ejemplo, esas neuronas, en realidad puede ser una persona fría, o sea, no tiene sensibilidad. Es una persona que no tiene empatía, frío, ¿entiendes? O sea, que no le duele nada. Mejor se puede reír con el dolor del otro, ¿entiendes? Sí. Claro, se puede reír con lo que le pase al otro. Esa es la realidad. El psicópata es una persona narcisista, una persona, tú sabes, ególatra, soberbio, una persona que quiere ser el centro de atención. Y quizá, déjame decirte algo, que no sabe que tiene esa característica o que sufre de eso. Porque hay personas que
Si tú lo ves, quizás hacen cosas, Elizabeth, y no saben que tienen esa deficiencia, esa realidad. Tú sabes que... Mira, para que tú entiendas, República Dominicana, muchas personas de República Dominicana se han convertido en personas psicópatas. Sin darse cuenta. Claro que sí, y en sociópatas. Y la misma sociedad lo va creando y lo ven normal. Es como que tú dices que hablar mentira es normal y una mentira puede crear cualquier tipo de problema en el núcleo familiar, puede destruir amistades, puede destruir pareja, puede destruir familia. Tú sabes que, así es, tú sabes que en estos días, día atrás, creo que el mes pasado, mataron a un antisocial. Sí, que ese fue que tiraron la guagua ahí, que fue exacto, un barrio. Que era una persona, un ídolo en ese sector, porque ellos decían que él le traía solución, pero que él le gustaba andar con menores, pero que él era que le llevaba la solución a esa familia, era yo creo que en Herrera. ¿Qué te refieres aquí con la quema? Ese mismo. Con la quema. Ese era un psicópata o un sociópata. Bueno, tú sabes que ya esa característica había que investigarlo, pero del punto de vista, él tenía características de sociópata, porque lo creó la misma sociedad. Exacto. Aquí y sin embargo, oye esto, Domingo, sin embargo lo crea la misma sociedad y asimismo se siguen reproduciendo. Por eso que yo estoy en contra, la seguridad personal ante todo, y cito mucho, si mal no recuerdo, el artículo 328 del Código Penal sobre la legítima defensa. Yo digo que un ser humano solamente en casos de la proporcionalidad, como bien señala este gran jurista Beccaria, que escribió el libro de los delitos y de la pena sobre la proporcionalidad, y él mismo hace ese libro, recuérdate, porque su padre lo mete preso porque él tenía un romance con una señora, Teresa del Blanco, y de ahí surge ese libro de los delitos y de la pena. Yo lo que creo, Elizabeth, es que exterminando al infractor, exterminando al antisocial, se resuelve un problema, pero no la causa. Hoy en día no queremos buscar la raíz y queremos llenar ese vacío de la sociedad exterminando al infractor. Porque yo me pregunto algo, ¿se resuelve la causa o se resuelve un problema? ¿Entiendes? Entonces yo creo, no estamos diciendo que la policía se deje matar, ni que la milicia se deje matar, ni que otra persona se deje matar, pero aquí la mayoría de personas emocionales entienden que exterminando al ser humano es que vamos a resolver el problema. Y todavía el problema sigue latente, porque recuerda que la enfermedad no está en la sábana. La enfermedad está en ese núcleo social y como señalan algunos investigadores de la criminología, que los países tienen los criminales que merecen. Entonces, si tienen los criminales que merecen, fue porque no hubo un control social absoluto de ese medio social, de ese medio de esa familia, que pudo caer en un asunto de antisocialidad. La gente dirá, ¿y cómo hacemos los mecanismos, por ejemplo, la prevención? Lo que pasa es que la prevención primero es multifactorial y es un asunto desde el seno de la familia. Sí. ¿Entiendes? Los valores, los hijos, cómo le estamos criando. Lo que pasa es que hoy en día, Elizabeth, el papá sale de la casa y muchas veces deja el niño durmiendo. Y cuando regresa, también lo encuentra durmiendo. Y muchas veces ni siquiera se da cuenta ya cuando el hijo crece. Entonces, ese niño va creciendo vacío, va creando un vacío existencial, que muchas veces el mismo padre tiene el vacío existencial y se lo transmite al mismo niño, entonces ya hay un problema ahí en esa familia. Pero existen muchos mecanismos desde el punto de vista de la neuropsicología, existen muchos mecanismos. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública tiene que involucrarse, Elizabeth, en estos asuntos de violencia. Sí. Cuando llega un ser humano, digo yo, a un hospital por un tema de violencia, hay que darle seguimiento. No es nada más judicializarlo, no es nada más condenarlo, porque al final las penas, si te das cuenta, si no se someten los estudios clínicos, los estudios de observación, los estudios de tratamiento, vamos a tener como quiera una sociedad fallida en lo que tiene que ver con el asunto de la prevención. Mira, tú sabes que así mismo, como tú señalas, hay patrones de conducta que se repiten. Cuando el niño o en un sector, porque ahora mismo, como tú dices, el papá se va a dejar al niño durmiendo, regresa y encuentra al niño durmiendo. ¿Quién lo está creando? La sociedad, su medio vivendi. Claro. Lo está creando quizá las redes, lo está creando el ambiente donde él se desarrolla. Entonces, ¿cuál viene siendo como el personaje favorito
de ese niño. El vecino, por ejemplo, que le pega a la mujer, o que se emborracha y hace alarde, que tiene 2 o 3 pesos, entonces el niño dice, cuando yo sea grande yo quiero ser como fulano. Mira que él es fuerte, mira que, porque eso es lo que a su corta edad y a su vista es lo que le llega. Van creando su propio Frankenstein dentro. Dentro, correcto. Que cualquier ser humano desarrolla esa característica de un Frankenstein. De un Frankenstein. ¿Entiendes? Entonces, y de otro más, de un sí, nazi, Adolfo Hitler, de un Charles Manson. ¿Sabes que Charles Manson, quien vivía en San Francisco de Estados Unidos, Charles Manson murió no hace tanto? Y Charles Manson, ¿a quién persiguió Charles Manson? Bueno, él persiguió a ricos y poderosos. ¿Pero y por qué? De Estados Unidos. ¿Por qué? Y terminó siendo condenado a cadena perpetua. ¿Por qué? Bueno, porque Charles Manson viene de una familia quizá empobrecida, un papá alcohólico, una madre de la vida alegre. Entonces se llenó de odio porque él quería ser una persona, vamos a decir, actor de cine, una persona vista en la sociedad, pero quizá Estados Unidos no le dio la oportunidad por esa carencia que tenía. Pero si tú te das cuenta, para su época, ¿a quién él persiguió? Bueno, él no fue que mató a esa persona, pero él se mete en una especie de jóvenes, 5 o 4 jóvenes, y esas jóvenes lo que hacen es, ¿sabe qué? Matan a la actriz Sharon Tate. Óyeme bien, actriz Sharon Tate, que para su época era una mujer del cine, esposa de Rafael Polacky. Y quizás Rafael Polacky no lo mataron tan bien, porque no estaba ahí en la casa, pero mató a la actriz Sharon Tate estando embarazada y mató también a 2 de sus acompañantes. Entonces, cómo la misma sociedad va creando esos monstruos sociales. Y créeme que cuando a él le preguntaban a Elizabeth, que salió viejo de ahí, o sea, murió. Cuando le preguntaban si se hubiese arrepentido de lo que cometió, nunca se arrepintió. Cómo la misma sociedad también va creando esos monstruos sociales. Wow, y después entonces, psicópata. Fíjate cómo la sociedad crea los monstruos sociales, como el caso de Frankenstein, y cómo ella misma entonces busca los mecanismos para determinar a ese mismo que creó. Y hay una teoría que le llaman la teoría de la defensa social, que dice que cuando el Estado no proveó de los medios necesarios a ese ser humano, y por la razón que sea, se convirtió en un antisocial, el Estado es un desautorizado para castigarlo. Claro. O sea, el control social le pertenece al Estado. ¿Y quién es el Estado? Todos somos el Estado. Pero hay una política criminológica, hay una política de Estado, que se supone que hay instituciones directamente que están para eso. Claro. ¿Entiendes? Mira, tú sabes que hay un tema que se está dando y son en los medios. Por ejemplo, ahora hay una nueva modalidad de los podcasts y de ese tipo de corte que hacen en la radio, donde tú ves que diferentes comunicadores entre sí se avasallan, se dicen de todo. Entonces, llega un momento, como dice la palabra, que a lo malo le llaman bueno. Sí, a lo bueno le llaman malo. Ya se ha hecho como una práctica que tú te ofendes, le dices de todo y no pasa nada, porque no hay régimen de consecuencia. Simplemente el morbo y el amarillismo, donde todo el mundo opina, donde tú consigues like, producto porque de... aquí este país tiene mucho influencer, pero son idiotenses. Claro. Son personas idiotenses que creen que están... Y tienen un vacío existencial, Elizabeth. Claro que sí. Aunque ellos no lo quieran demostrar, tienen un vacío existencial. Y Sí. creen que lo van a llenar con eso que tú estás diciendo. Exacto. Entonces, ¿a dónde voy? Ese tipo de personas, esa imagen que ella venden, todas las muchachas que vienen surgiendo, las jóvenes, quisieran parecerse a fulano. Yo quisiera ser como tal gente. Entonces, no se están dando cuenta que son, como tú dices, pequeños Frankenstein, pequeños monstruos que se está creando y que se está replicando. Sí, porque es que el mismo Frankenstein, ese monstruo creado en la sociedad, con desechos sociales, ya no con desechos de cadáveres, él va creando diríamos, como su especie de nicho. Va creando Sí. su grupito, como dicen. Y hasta de admiración. Y eso está en las instituciones públicas, en la privada, Sí. ¿entiendes? En el sistema de política criminal del Estado, van creando ese grupito, ¿entiendes? Y ese grupito lo que hace al final es que cuando llega alguien que quiere hacer trabajo, no lo quiere hacer, le cierran el paso, porque se convierten en narcisistas, Claro. se convierten en personas frías. O sea, o te va o baila la música que nosotros cantamos. Claro, claro. Y por eso que yo digo, por ejemplo, el joven que llega a la Policía Nacional, que ingresa, ese joven que ingresa a la Policía Nacional, antes los mecanismos de evaluación
quizás eran distintos. Quizás antes lo recomendaba la iglesia, lo recomendaba la junta de vecinos, pero ahora ¿quién lo recomienda? Bueno, lo recomienda el mismo oficial superior, el mismo oficial subalterno. ¿Pero para qué? Para tenerlo muchas veces a su merced. Claro. Entonces, ya ese joven que llega dañado de la sociedad a una institución como esta, que muchas veces creen que es la institución que lo daña, no te voy a decir que no suceda, pero ese joven mayormente llega dañado, pero la sociedad lo veía haciendo todas las cuestiones antisociales y se mantuvo callada, nunca dijo nada. Después que ingresa a la policía, anda con un arma, haciendo y deshaciendo, que la mayoría de esos jóvenes son personas no experimentadas para portarme fuego, y esos jóvenes cometen fracaso y después dicen el policía, pero él entró de una sociedad que tenía que tener un ojo visor, un ojo clínico, para darle un seguimiento a ese joven y ver su procedencia. Entonces, claro, no estamos buscando la procedencia del ser humano, exacto, para entrar a una institución como claro, esta. Y después, ¿a quién van a atacar? Bueno, a la institución van a atacar, pero llegó dañado. Así es. Llegó dañado. Y fíjate que iba a haber una reforma policial. Bueno, eso... Que yo entendía que era que iban a depurar, antes de ingresar, cualquier persona que quisiera entrar a la línea de la policía, debió de ser depurado, como tú dices. Porque si tú te pones a mirar, si esa persona viene de un cuadro familiar donde papá golpea a mamá, donde la violencia está a flor del día, que él va a terminar en la calle. Él no va a vacilar para darle cualquier galleta a una mujer o a quien sea. La neurona de la imitación. Claro, va a porque se va a replicar. Claro, porque eso Entonces, es esponja. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está generando tanta violencia? Miren, estos días, y antes de que tú me respondas esa pregunta, vi que una joven que supuestamente estaba atracando, que le dieron un tiro de espalda, yo no sé si ustedes llegaron a ver esa noticia, que ella estaba atracando, yo creo que era por Cristo Rey, que entonces dije que ella atracó a un policía, le quitó como un celular y el policía, entonces cuando ella se manda, el policía le da un tiro por la espalda. Óyeme, cuando se pudo evitar esa muerte, porque darle un tiro por los pies, no sé, sí. Porque es una mujer. Yo no sé si ustedes llegaron a escuchar ese caso, eso fue la semana pasada. Lamentable. Entonces, ¿qué es lo que está generando tanta violencia? Bueno, recuérdate que cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto. Entonces, como te digo, esos monstruos sociales están latentes. Recuérdate que esto está bíblico también, o sea que esto es bíblico, sí, ante todo, claro. Pero hay una frialdad en los corazones que cada día más el ser humano nada le importa. Nada le importa. Elizabeth, mira, yo creí que el COVID iba a sensibilizar al ser humano. El COVID yo creo que lo que hizo fue que lo puso más agresivo. Lo que pasa es que recuérdate que el asunto de la violencia, que ya nos hemos referido a esto aquí en algunas ocasiones, es un asunto también de salud pública. Yo no sé qué está pasando con el Ministerio de Salud Pública, que no se está involucrando, Elizabeth, en el asunto de la violencia. Yo no sé qué está pasando con los psicólogos y los psiquiatras y personas de la medicina que no están dando seguimiento a la violencia, porque la violencia es un tema también de salud pública. Por ejemplo, una persona que tenga elevado el nivel de cortisol tiende a ser una persona estresada, y el estrés podría producir violencia. Un ser humano que tenga una situación X, por ejemplo, que te he hecho aquí el comentario de esos jóvenes de la Universidad de Exeter, que se hizo una investigación entre esos jóvenes de 11 y 19 años, y esos jóvenes, de acuerdo a las investigaciones de esa universidad, esos jóvenes hubiesen sufrido en su infancia lesión cerebral, tenían problemas de droga, problemas familiares. Entonces yo lo que creo es que nosotros no podemos pensar que culpando a jueces, a fiscales, a policía, vamos a resolver el problema de la violencia. Yo creo que eso es entre todos, que tenemos que aunar esfuerzo para nosotros aportar nuestro granito de arena. Y yo sé lo que digo, que quizás no tenemos una varita mágica para resolver los problemas, pero le podemos poner magia a esa varita. Yo creo que los antivalores están latentes en la sociedad. Elizabeth, mira, que yo sé que tú has ido ahí mucho a Gapre. En esa figura de Gapre ahí, tú ves, Elizabeth, que la mayoría de personas que van a la fiscalía de Gapre
de Invivienda, municipio de Santo Domingo Este. Óyeme, fue por falta de comunicación, que crean una riña y hasta no, que me agarró y que fulano le dio un machetazo, aquel le dio una puñalada, aquel hizo esto. Óyeme, por falta de comunicación. Wow. Por falta de comunicación, porque la comunicación no está siendo afectiva. Entonces, yo creo que la salud mental cada día más está en deterioro. Hay que trabajar la salud mental del ser humano. O sea, los problemas jurídicos, los problemas sociojurídicos no se van a resolver aumentando la pena, no se van a resolver exterminando al antisocial, porque como tú dijiste ahorita, van a surgir más. Yo lo que creo es que tenemos que todos ser entes multiplicadores y que las instituciones de política criminal, que yo me gusta llamarle políticas criminológicas, entendamos que no es un asunto nada más de Procuraduría o un asunto solamente de Policía Nacional, es un asunto de todos. Ahí tenemos que estar involucrados todos y darle seguimiento a quienes estamos criando, los antivalores que hay en los muchachos, qué están viendo nuestros hijos en la internet, qué ellos están mirando, como tú dices, cuál es el personaje de ellos, que hay que, ¿entiendes? Claro. No es solamente que mi hijo va a salir, tú tienes que saber bien con quién va a salir, con quién se junta. Pero mira, por ¿entiendes? ejemplo, por traer un caso que está en boga en los medios, el caso de Joshua. Ese niño, supuestamente, estaba siendo criado por su padre y su madre, no lo sé. Pero según la declaración de Chiquito y del otro, dicen que él como que tenía una red organizada. Tú sabes, o sea, ¿qué te quiero decir con eso? A veces hay muchachos como los padres no tienen ese control absoluto, porque no lo están criando, no se están, mira, hiciste la tarea, no se están sentando con sus hijos para llevarlo a una orientación sana, lo están dejando a la suerte de lo que venga. Entonces ellos están viviendo doble vida. A veces en la casa delante del padre se comportan de una manera, pero cuando salen, entonces son otras. Porque supuestamente ese muchacho era un muchacho al lado de su papá, tranquilo, pero todas las cosas que han salido y todos los testimonios de las personas que cuando hablan del caso de Joshua, oye, me es una cosa terrible. Tú te quedas en asombro, tú dices, wow, ¿y cómo esta persona puede tener tanta maldad en su corazón y puede tener como ese mundo tan grande? Pero es por eso, es la falta de concientización y de que los padres le den vigilancia a los hijos. Mira, el psicoanalista Philip Zimbardo, en su obra El efecto Lucifer, norteamericano, esa obra se llama El efecto Lucifer y abajo dice el porqué de la maldad. Cuando tú ves esa obra, lo primero que él señala en esa obra es como una caricatura, como una imagen, y en esa imagen hay muchos angelitos y tiene muchos diablitos. Entonces cuando tú visualizas, eso te deja decir qué tú quieres ver. Lo que tú ves ahí es lo que tú tienes por dentro. Porque el ser humano, Sí, yo diría cierto. que muchos, ¿entendiste? O sea, ¿qué te quiero decir? Que todos tenemos un agujero negro entre nosotros. Ahora, ¿qué tú permites que se desarrolle dentro de ti? O el agujero negro o la parte buena. O sea, todo ser humano tiene un monstruo dentro de él. Sí. Pero ese monstruo vivimos luchando. ¿Qué es la carne? Como nosotros, exacto, la carne. Porque hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Sí. Y el alma. Entonces, esa carne pide una cosa, pero el espíritu le dice, lo que buscamos la fe, mira, no lo haga, que está mal. Pero si esa persona, como te digo, y como dice el ministro que estuvo aquí, el doctor Manuel Valdés, que los pueblos son el resultado de la espiritualidad que lo gobierna. Un pueblo que no tenga una buena espiritualidad va a generar muchos males sociales. Y gracias a Dios nosotros tenemos una espiritualidad. Si nosotros como país, Elizabeth, no hubiésemos estado cimentados en una buena espiritualidad, Elizabeth, yo no sé dónde esto iba a parar. Claro, nos íbamos a parecer bastante a Haití. Oh, Que México, esos países, exacto. Colombia, esos países que son un desastre Por eso en el es tema de que violencia. a mí me llena de mucha satisfacción saber que mi pastora, mi madre espiritual, está aspirando a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque como tú señalas, Claro. cuando está la espiritualidad,
bueno, pues se va encarrilando las cosas en rumbo diferente. Claro que porque sí. cuando tú dejas rienda suelta a todo lo que venga, mira, yo antes, cuando venía en camino, estaba escuchando en la radio a Omar Fernández, que él decía que él lo habían satanizado porque él está en contra del aborto. Y muchas personas lo llamaron y le decían que le habían retirado, dice, del supuesto apoyo, porque él dice que para alguna persona quizá perdió popularidad, pero para otras creció. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando personas de fe, personas que promueven los valores, la familia, la buena costumbre, se van incursionando por esa política sana, entonces el país comienza como medio a enderezarse. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, habemos 6 diputados y los 6 pensamos iguales, ¿qué va a pasar? La política de género, va a pasar muchísimas cosas que van en contra de la moral y la buena costumbre. Sin embargo, cuando hay una voz disidente, cuando hay un voto disidente, bueno, pues ya ahí hay que venir una lucha, porque ahora vamos a tratar de convencerla. Por eso que es importante que nosotros los cristianos incursemos en el ámbito político, porque es una manera de cambiar la sociedad, porque este mundo va de mal en peor, así como lo dice la palabra. Claro que sí. Entonces también tú sabes que te quería comentar, con relación a la violencia, así como tú señalas, que va en aumento. Tú sabes que hay una persona, un periodista tolentino, que siempre le pone el reloj a la gente, y mira, entrégate. Pero llegó un momento que ya la gente, como tú decías, le va faltando el respeto a la autoridad, porque se ponía con una pistola de que mira, de que tú me estabas buscando, mírame aquí. O sea, una falta de respeto. Entonces, esos antisociales, esa persona que no tienen ningún tipo de reparo en hacer las cosas, son los que van dañando la sociedad, porque fíjate que eso se convirtió en una moda. Una vez lo hacía este, luego lo hacía el otro, porque son patrones de conducta que se repiten y que se repite para mal. Porque ¿por qué no repiten lo bueno? Por ejemplo, aquí no hacían tan viral cuando esta joven que ganó corriendo, ¿cómo que se llama? Mary Lady. Eso no lo hacían viral, pero si es un asunto raro de toquicha, de tal cosa, eso lo hacían viral. Un supuesto influencer que termina, pero las cosas positivas, termina siendo influencer. Óyeme, la cosa positiva que realmente aportan a la sociedad, entonces eso lo publican, pero pequeño, donde no se destaque tanto. Porque no vende. Porque no vende, exacto. O sea, aquí, y esos jóvenes que tú acabas de decir, que les gustan llamar la atención, es una forma de ellos presentar su vacío existencial. Sí. Es una forma de ellos decirle, es que yo vengo de una familia disfuncional, de una familia infuncional. Porque como te digo, donde hay violencia, el papá pelea con la madre pelea con el padre, y con los hijos. Y uno de ellos va a descargar sus emociones en el niño o la niña. El niño o la niña no va a encontrar con quién va a descargar sus emociones, la va a descargar con el gatico, con el perrito o con el amiguito que está en la escuela, y hasta el lápiz le va a coger y lo puede pullar. Sí. O sea, la violencia es un ciclo. Así es. La violencia no termina ahí, sigue germinándose. Hoy en día ese niño no lo judicializan, pero cuando sea adulto, esperan que llegue al adulto entonces para judicializarlo. Y al final lo que hay que trabajar a ese niño, tratar de fortalecerlo para entonces no querer reparar adultos rotos. Entonces dime qué niñez tuviste y te diré qué adulto eres. Así es. Entonces eso eso influye mucho. Así Nosotros entendemos que culpando a las autoridades no vamos a resolver el problema. Ahora, tampoco las autoridades pueden entender que exterminando al infractor, como dicen a sangre fría, van a resolver los problemas. Porque yo me pregunto algo. Ese policía, que es un sicario dentro de la policía, que está para matar personas, con esto no decimos que se deje matar, pero ese policía que agarró a ese ciudadano a sangre fría, lo mató, ¿entiendes? Yo me pregunto, ¿y si fuera un hijo de él? ¿Y si fuera el papá de él? ¿Y si fuera un hermano de él? ¿Y si fuera alguien muy querido de él? ¿Él también lo mataría? Entonces, vivimos en una sociedad de doble moral, Elizabeth. Esta sociedad es totalmente de doble moral. Ah, no, que maten todos los ladrones. Pero ¿cuál es la diferencia entre alguien que mata al que roba, a menos que no sea legítima defensa? La única diferencia es que él era, como dicen, un ladrón y el otro un asesino.
No hay mucha Así es, diferencia. Hay un así es. asesino y uno que robó. Porque es que ¿por qué alguien te roba algo y tú tienes que matarlo? Se supone que tú lo que quieres es que se te retribuya eso que te robó, a menos que tu vida no esté en peligro. ¿Por qué una gente se va de espalda y tú le das un tiro de espalda? Claro. ¿Dónde están los mecanismos del uso de la fuerza? Que la Policía Nacional, parece que el uso de la fuerza que le enseñaron, parece que se le entró por aquí y le salió no sé por dónde. Porque es que tú tienes que tratar de dañar lo mínimo posible dentro de la proporcionalidad. No es la verdad que un ciudadano que te esté hablando duro, que te esté hablando mal, ¿entiendes? Tú tienes una vez que jalar un arma y darle un disparo. Pero policía, ¿cuál fue la formación que te enseñaron? ¿Cuál fue la técnica que te enseñaron del uso de la tonfa? ¿Cuál fue la técnica que te enseñaron del uso de las artes marciales? ¿Entiendes? ¿Cuál fue la técnica que te enseñaron del uso para someter a un ser humano a la obediencia? Te enseñaron fue a matar. ¿Entiendes? Esa cultura militarista que tiene la Policía Nacional, que data del 2 de marzo del año 1936, sigue todavía latente, Elizabeth. Y yo te lo digo, y tú lo dijiste ahorita, a la Policía Nacional hay que partir en 4 y crear una nueva policía, con una nueva visión. Claro, ya han pensionado un sinnúmero de generales que pensaban que eso era de ellos ahí. Sí. Gracias a Dios lo pensionaron un paquete. Pero yo creo que la policía tiene buenos profesionales, Elizabeth, tiene buenos investigadores. Pero parece que los que quieren hacer las cosas como es debido, no lo quieren dejar hacer. Así Porque lo peor que pasó en la institución militar y policial fue meter la política partidaria, Elizabeth. Cuando la política entró a esas instituciones, se han dañado por completo, Elizabeth. Porque antes los rangos eran por mérito, antes los rangos eran por estudio, antes los rangos eran por escalafón, ahora los rangos es porque los recomendó el funcionario, porque los recomendó el político. Se han dañado, Elizabeth, las instituciones, ¿entiendes? Todo lo que pasa en el seno de esas instituciones es lo que está pasando, Elizabeth, en la sociedad. Sí, ¿entendiste? Sí. Y fue como dijo Nelson Mandela, la única forma de tú conocer un país es haber permanecido en una de sus cárceles. Yo te pregunto, ya los centros penitenciarios han hecho un levantamiento, ya Salud Pública, que pertenece al Consejo, por ejemplo, al Consejo Consultivo del Sistema Penitenciario y Correccional, ya han hecho levantamiento para saber cuántos psiquiátricos tenemos, para saber cuántas personas con enfermedades terminales tenemos, personas que tienen que estar en su casa, ¿entiendes? Personas que solamente un milagro lo va a curar y a sanar. Ya han hecho ese levantamiento. Lo que pasa, Elizabeth, es que lo que se está entendiendo ahora es que cuando se va a someter a un ser humano, ahora entiende que como el país tiene carencia y que tú sabes que es bastante costoso, Elizabeth, tú sabes que es costoso el tema de la psiquiatría, ahora creen que los centros penitenciarios son lugares psiquiátricos. ¿Tú te das cuenta? Sí. Llevan personas antisociales y que tú lo ves, mira, tú lo ves y que normales no están y de una vez 3 meses de prisión preventiva, porque esos desechos que la misma persona que muchas veces está formada también con desechos sociales, entonces rechaza ese ser humano y lo manda por centro penitenciario. ¿Entendiste? Así es. Entonces lo someten por una junta de tratamiento a un tema de historial, de observación, para saber su historial clínico de ser humano. Pero ya cuando ven, que estoy casi seguro que eso sucede, cuando ven que es un psiquiátrico, entonces di que lo someten a unas terapias ocupacionales que le llaman tratamiento, yo no sé para qué. Porque si ese ser humano es psiquiátrico, lo que necesita es un lugar psiquiátrico. Claro. Lo que necesita es que su familia le dé seguimiento. Si está intoxicado de droga y que la droga fue que le dañó el sistema nervioso central, no necesita cárcel. No es una pena para cada medida. No es una pena para cada delito, sino mejores medidas para cada persona. Michel Foucault, ¿entiendes? Este gran psicólogo francés. Entonces aquí entendemos que aumentando la pena, exterminando a la persona, vamos a resolver el problema. Repito, no es que usted se deje matar. Vuelvo a repetir, legítima defensa. El Código Penal habla claramente sobre legítima defensa. No es que usted, uno con un palo y usted con un arma de fuego, no, él me iba a dar, me iba a matar y usted lo mató. Pero por favor, no hay otra medida, un disparo en un pie, claro. Someter a la obediencia. Claro. ¿Cómo que usted no le va a dar un arma de fuego de policía sobao o de ciudadano también sobao? Porque son sobaos. Claro. Aquí todo el mundo no tiene la capacidad para portar un arma de fuego.
Elizabeth. Así es. Aquí no habían tantas armas de fuego y ahora las armas de fuego están. Yo creo que hasta los limpiabotas andan con armas de fuego, Elizabeth. Claro. ¿Entiendes? Así Entonces, es. Mira, hay algo... exterminando al infractor no vamos a resolver el problema. No lo vamos a resolver. Y la sociedad entiende que sí. Y yo respeto la posición de Tolentino y a otra persona más yo respeto. Pero son personas que lo que quieren es ganar like y creen que siendo centro de atención y exterminando a ese ser humano y que ellos mismos con su cuestiones de influencer dentro de esos canales, ¿entiendes? Lo que hacen es que promueven su like, pero dañan también a otros muchas veces. ¿Pero cómo lo dañan? Bueno, extermínenlo, mátenlo, pero ellos mismos promueven cosas de antivalores, esos influencers, que terminan dañando hasta sus propios hijos y después dicen, Dios mío, la sociedad me lo dañó. No, lo dañaste tú, porque tú mismo estás viviendo de ese morbo social. Así ¿Entiendes? es. Mira, aquí hay una pregunta, hay varias personas que están en sintonía. Quiero mandar un Bueno, saludo. déjame decirte algo, yo la pregunta la respondo y la que no me sé se la dejo de tarea. Muy bien. Bueno, aquí hay varias personas. Está en sintonía mi querida hermana y amiga, mi colega Mercedes Tavera Martínez. Oh, un pero saludo muy apellido especial. Martínez, somos Martínez los dos. Ah, sí, mira, Mercedes Primo aquí botada. Segura. También está en sintonía Rosely Richardson, esa es mi bella madre, Oh. la cual amo mucho. Un saludo, ella está en New Jersey. Un saludo muy especial. Un saludo súper especial también para Virgilio Díaz, Oh, mi que amigo. está en sintonía. Silvia Díaz, mi amigo. Dice saludo. También para la doctora Raiza Ortega, que también Oh, está en sí. sintonía, nuestra colega, Qué bien, hermana. qué bien. Entonces, aquí hay una pregunta muy interesante que dice que, dice ella, hola mi distinguido, estimado amigos. Aquí hay una pregunta, dice que si las autoridades son responsables de la prevención de antisociales desde lo primario, secundario y terciario. Pero déjame decirte algo antes de que tú respondas. Mira, hay cosas que realmente, como tú señalabas en tu alocución hace un momento, que tú decías con relación a los centros de salud. Cuando hacen esta pregunta ahí, yo me atrevería a decir que sí, que las autoridades son responsables. Porque si aquí se creara más centros de salud mental, porque eso es lo que está acabando con este país. Y qué Es más como el costoso. mundo. Y qué costoso. Es costoso. La salud mental es costosa. La salud mental es que está claro. acabando con la sociedad. Claro. La persona no tiene tolerancia, esa es una. La persona reacciona de una manera violenta. Que están ya a la defensiva y a la ofensiva. Así es. Defensiva y ofensiva. Así es. Por eso es que cuando tú decías que tú pensabas que el código iba a sensibilizar, pues no, aumentó la violencia. El hecho de trancar toda esta persona Sí, por sí, mucho sí. tiempo, Ujú. lo que hizo fue que se le desatara el monstruo, que El como tú el señalabas, monstruo Frankenstein. que tiene dentro. Sí. Entonces eso promovió más violencia. Sí, sí, sí. Fíjate que después Ahí del todo el mundo COVID, sacó lo que te había guardado. lo que tenía guardado, incluso Sí. parejas que vivían, Sí, él sí, trabajaba, sí. él entraba Sí, y no sí. se llegaron a Y conocer. que siempre tenía un cuento, diga que no, que estaba que trabajando mucho, Exacto. y que esto, y que aquello. Con ese COVID que trancaron a todo el mundo, ahí Sí. fue que comenzó realmente la verdadera violencia. Y déjame decirte también algo muy importante. Hay padres, hay hogares que son, como tú dices, infuncionales y disfuncionales, pero que viven juntos, donde pasan cosas aberrantes. La mamá duerme en un lugar, el papá en otro lugar. y Exacto, así. pero donde pasan cosas aberrantes y ellos tienen conocimiento, los padres. Fíjate que a veces, mira la señora que dijo que después se hizo muy popular esa frase, decía, mi hijo roba pero no roba motor. Ella sabía que su hijo era un ladrón. Sí, sí, sí. Y se alimentan con Y eso. se alimentan con eso y lo permiten, porque ya es como un modo viviendo. Un modo viviendo. Asimismo, hay hogares donde los hijos están siendo violados por el padre o por un vecino y los familiares lo saben Y se quedan. y lo dejan y lo omiten, se quedan callados. Entonces, eso ha generado violencia tras violencia. Y con relación a la pregunta que te hace el televidente, entonces, con relación a las autoridades son responsables de la prevención social desde lo primario, lo secundario y lo terciario. Mira, la prevención primaria, esa triada de prevención primaria, secundaria y terciaria, la primaria lo que se dice es que no ocurre el delito.
Pero ¿dónde no ocurre el delito? Bueno, la familia tiene que ver, todo segmento social, familia, sociedad, tiene que ver con prevención primaria. Sí. Las autoridades tienen que ver con prevención primaria. Porque, déjame decirte algo, las mismas autoridades, y de manera específica, la misma Policía Nacional, ha sido causante de que una persona que no cometió un delito, ellos lo obligan a cometer un delito. Hoy, pero cuando un policía, vamos a decir militar, se ensaya con un ciudadano y que por la razón que sea, como dicen, le pone un gancho, ya está creando un delincuente. Claro. Hay jóvenes, Elizabeth, sin temor a equivocarme, que lo conllevan a cometer delitos, que son personas de trabajo. Son personas de trabajo. Entonces, esa prevención primaria, lo que quiere decir que no ocurra el delito, que no ocurra, y que todos en el medio social, las autoridades, somos un ente multiplicador para que no ocurra el delito, de un punto de vista primario. La prevención, Elizabeth, toda, por ejemplo, los clubes, Elizabeth, los clubes en un sector que haya mucha ociosidad, que no haya zona franca, que no haya, por ejemplo, que existan muchos jóvenes ociosos. La ociosidad conlleva a la perversidad. Claro. ¿Entendiste? Sí. Un padre que no tenga trabajo, un padre que termina una profesión o que quiere trabajar, por ejemplo, un joven, y que lo primero que una empresa le pida es experiencia, está creando delincuentes, ¿se dan cuenta? Porque le piden experiencia en algo que nunca ha tenido. No le han Entonces, dado la ¿cómo oportunidad? tengo la experiencia si tú no permites que yo la tenga? Así es. Entonces, están creando antisociales muchas veces. Y no podemos justificar, y aunque no podemos tampoco dulcificar, pero son medios de control social que el Estado tiene para prevenir la prevención primaria. Valga la redundancia. ¿Entiendes? Porque hay causa y efecto. Por ejemplo, tener un club en un sector, ¿eso es prevención primaria? Sí. Las iglesias son prevención primaria, pero aquí hay en cada esquina de los sectores una banca, por ejemplo, un drink. Pero si ponen una iglesia, le molesta la bulla de la iglesia, pero no le molesta la bulla del drink. ¿Entendiste? Que todos los días matan uno. ¿Entendiste? Entonces, tenemos una sociedad últimamente de doble moral. Ya la prevención secundaria es que el delito ocurrió, pero que no siga diseminándose. ¿Entendiste? Por ejemplo, un caso sencillo. Una mujer va a poner una denuncia, una querella a la pareja que la maltrata. Pero tú sabes lo que tiene que hacer primero el Ministerio Público de Violencia Intrafamiliar. ¿Entiendes? Lo primero que tiene que hacer es, si todavía no ha habido, ¿entiendes? Que no se ha ido, como dicen, a más ese tipo de delito, que ya lo que dice es, quiero una orden de alejamiento. ¿Qué hace el Ministerio Público? De una vez le da una orden de alejamiento. Ministerio Público, usted lo que tiene que hacer es llamar a ese hombre, y si ese hombre necesita ser visitado o dar un seguimiento a ese joven a través de la casa conductual. Exacto, de la casa conductual, de trabajadores sociales, hacerles analítica, recomendarle analítica. Porque es que las procuradurías fiscales necesitan profesionales, no solamente de la salud mental, Elizabeth, claro, sino de diferentes tipos. Por ejemplo, los endocrinólogos juegan un papel excelente en prevención de la violencia, desde el punto de vista del estudio hormonal. ¿Entiendes? Los neurólogos, los neuropsicólogos, ¿entiendes? Todos aquellos profesionales que de una forma u otra estudien el sistema nervioso central tienen que ver con prevención. Y tú puedes estar seguro que esa joven que fue a poner esa denuncia en violencia de género, si no le dan seguimiento, y a esa persona también, si le dan seguimiento correcto, Elizabeth, terminan en armonía. ¿Pero qué hacen? Crean un rechazo en el hombre. Ajá. Lo enfrentan. Lo enfrentan. Inclusive, nada más por sospecha, le solicitan orden de arresto. Ajá. Y esos informes o estudios psicométricos que utiliza su departamento son de cuando Cuca bailaba. Sí. Esos peritajes psicológicos que utiliza, tú lo ves y son lo mismo. Así es. Síndrome de la mujer maltratada. Pero, ¿dónde están los estudios que se le realizó a ese hombre para determinar que él tiene que él tiene características de un ser humano violento? ¿Dónde están los estudios que le hicieron a él?
Están Al utilizando contrario. el portador de la violencia, que es el hombre, como dicen, ¿dónde están el acompañamiento, los estudios que se le hizo para determinar de que él es violento? Así ¿Entiendes? es. No lo están haciendo, Elisa. No, y al contrario, lo que hace es que le fomentan más violenta. Le fomenta. Entonces, esa prevención secundaria hay que trabajarla desde el seno de la familia y el seno de las instituciones. Y la prevención terciaria, ya eso corresponde al sistema penitenciario. Así es. ¿Entendiste? Así es. Al Mira, sistema penitenciario corresponde la prevención terciaria, de que ese ser humano salga saneado, salga como un ente productivo socialmente. Aunque Eugenio Zaffaroni, este gran jurista, penalista de todos los tiempos, dice que las R fallaron todas. Falló la reeducación, falló la rehabilitación, falló la resocialización. Todas esas R's, ¿entiendes? Dice Eugenio Zaffaroni que fallaron. ¿Por qué? Porque no están trabajando la prevención terciaria como es debido. No la están trabajando, no la están trabajando. en los penitenciarios. Bueno, a lo que nosotros no ha fallado es el tiempo. Hemos llegado a la parte final, pero nosotros vamos a continuar el próximo martes, porque esto de verdad que es importante que la sociedad vaya creando conciencia de qué es lo que está motorizando cada día más violencia. Entonces, para despedir. No, yo solamente decir que cualquiera, usted que me está mirando, todos tenemos un monstruo dentro, y que ese monstruo de Frankenstein hay que tratarlo de disminuirlo y trabajarlo a temprana edad, porque después que detona no es tan fácil realmente repararlo. Así es, y yo digo que ese monstruo tú lo puedes controlar buscando de Dios, haciendo que Dios sea el centro de tu vida, y tú verás que las cosas irán mejor. Así que nos vemos el próximo martes. No hay tiempo para más. Dios le bendiga. Amén. Mancio es mi diputada, yo me voy con Nancy Amancio. Nancy Amancio es mi diputada, yo me voy con Nancy Amancio. Nancy Amancio que defiende los valores, Nancy Amancio defensora de la vida, Nancy Amancio que defiende la familia. Si es lo que mi pueblo necesita, cada domingo es de circuncisión 3. A votar por Nancy Amancio en el PLD. Santo Domingo es de circuncisión 3. Votará por Nancy Amancio, diputada. ¡Vamos allá! Nancy Amancio es mi diputada. Yo me voy con Nancy Amancio. Nancy Amancio es mi diputada. Yo me voy con Nancy Amancio. Nancy Amancio, diputada, en defensa de los valores y la familia. Vota 8 en el PLD. Telecanal 28, una televisión a tu medida.